Esto nos lleva a una segunda, bueno, esta es una excelente noticia, porque lo que nos habla es que estamos teniendo éxito en las medidas que México implantó, que México anticipó a el momento del cambio en la velocidad de crecimiento de la curva epidémica. Pocos países lo han logrado. Y nos lleva a una segunda noticia que es importante, la hemos venido comentando, pero queremos darla a mayor detalle, que se ve en la siguiente diapositiva con un mapa de la República Mexicana. La epidemia no es una sola, aunque decimos la epidemia de COVID en México, en realidad en cada espacio físico del país, en cada zona de la geografía, tenemos distintas intensidades de transmisión. Esto lo hemos presentado todos los días con un mapa por estados, hoy lo presentamos con un mapa municipal. Nuevo agradecimiento a CONACYT y a la Comunidad Científica de México porque nos han permitido también estas herramientas de visualización por nivel municipal. Noten ustedes que en la enorme mayoría del territorio nacional tenemos municipios sin casos, es lo que se ve en forma de color blanco. En cambio, tenemos algunas zonas donde el color verde muestra la intensidad de transmisión con el número de casos que se registran y, como hemos explicado y lo seguiremos explicando los jueves, y los casos que se pueden estimar con la vigilancia centinela. Es demasiado pequeño para que se vea, pero la zona metropolitana del Valle de México, como lo hemos dicho cada tarde, es donde existe la mayor intensidad de transmisión. Esto no sorprende, esto es exactamente lo que se espera, porque las zonas donde hay mayor población, desde luego tienen mayor número de casos, pero también tienen una transmisión más eficiente y donde hay mayor densidad de población por kilómetro cuadrado. También otras zonas, como es Tijuana, Mexicali, de hecho en este momento es donde existe la mayor transmisión, independientemente del número absoluto de casos. También las dos zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, también la zona metropolitana de Puebla de Los Ángeles y también la zona urbana del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, donde está Cancún. Hay otros municipios que tienen distintas intensidades de transmisión, como Culiacán, Sinaloa, y otros que no mencionaré ahora, pero que se pueden ver en el mapa. Entonces, esta segunda observación lo que nos permite es predecir el comportamiento en forma diferencial. Y como hemos mencionado, nos permite además tomar medidas más intensas en donde tienen que ser más intensas y no tan intensas donde no hay necesidad de que sean tan intensas. Es decir, si lo vemos en las fases de la epidemia, no hay fases generales para el país. Cuando declaramos la fase 2, decidimos declarar la fase 2 porque habíamos anticipado, cerca de 15 días antes, medidas generales, medidas de aplicación nacional. Pero recordarán ustedes que desde la preparación en enero indicamos que también había intervenciones que dependen de la intensidad de transmisión de la enfermedad en regiones específicas. Entonces, en este momento, hemos dicho que es irremediable llegar a la fase 3, todavía técnicamente no estamos en la fase 3 de forma generalizada, pero hemos dicho que, dada la intensidad de transmisión, existen zonas que hay que tratar como fase 3. Ahora, recuerden ustedes que fase 3 se define de hecho por la generalización de la transmisión. Eso es lo que lo define la fase 3, no el número de casos, sino la generalización territorial de la transmisión. Entonces, si lo vemos por subregiones, tenemos regiones como el Valle de México, como las zonas metropolitanas que he mencionado, en donde tenemos la dispersión correspondiente a la fase 3, pero no tenemos a nivel nacional una sola fase 3 para todo el país. Posiblemente llegará el momento en donde digamos, ya estamos en fase 3, igual que lo hicimos entre fase 1 y 2. Nos adelantamos con las medidas cuando técnicamente llegamos al punto donde la intensidad de la transmisión revelaba fase 2, dijimos, ya estamos en fase 2. Pero aquí, que quede claro, estamos anticipándonos nuevamente a la fase 3. En la siguiente curva
es nuevamente la misma gráfica que ya presenté, la curva esperada en rojo, la curva proyectada, es decir, lo que va a venir dado el comportamiento de la epidemia, solo para indicar algunas fechas importantes. Hay un intervalo de fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión, de la curva epidémica, del ACME, y estas oscilan entre el 8 y el 10 de mayo. Hay otras predicciones un poco más optimistas de que fuera antes, un poco menos de que fuera después, pero hay un punto medio entre el 8 y el 10 de mayo. Y eso nos lleva además a la duración de la epidemia, y aquí dejo en claro, estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y, como suele pasar en todas las epidemias, con un hilo, una cola, una continuidad de la epidemia, ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más. Esta es la predicción para este primer ciclo. Insisto, quiero dejarlo extremadamente claro, si y solo si se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado, las medidas de mitigación comunitaria que implican quédate en casa. Ahora, los grupos científicos hicieron las siguientes recomendaciones, y estas recomendaciones se basan en la evidencia que acabo de presentar y su análisis cuidadoso. Hemos tenido repetidas y prolongadas conversaciones con esta comunidad. Y lo primero que recomiendan es mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero extenderla hasta el 30 de mayo. Originalmente estipulada al 30 de abril, ahora se extendería hasta el 30 de mayo, con el propósito de conservar la intensidad de las medidas de mitigación que están dando resultados y que, si continúan, seguirán dando resultados. Pero también recomendaron de manera enfática asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de estas medidas de seguridad sanitaria. Y esto implica el compromiso, la responsabilidad de todas y todos los miembros de la sociedad. Y ya hemos dicho, agradecimiento a quienes de manera individual o las pequeñas empresas que están cooperando, también las medianas y grandes empresas que están cooperando, pero falta la cooperación decidida de otras empresas, dado que la medida está orientada a la actividad laboral, para que pueda facilitarse el cumplimiento por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Tercera recomendación, y esta es nueva, esta es importante, esta va a llevar a una decisión muy importante: regionalizar la intensidad de estas medidas. Con el mapa municipal lo que apreciamos es zonas sin transmisión o zonas de mínima transmisión. Para fines prácticos es como que estas zonas están en fase 1, y en fase 1 son tan pocos los casos que se puede utilizar contención y no medidas masivas de mitigación. Contención, detectar casos sospechosos, diagnosticarlos y ponerlos en aislamiento a ellos y a ellas y sus contactos. Cuarta medida, que también es nueva, la recomendación: segmentar la movilidad en el territorio nacional. Esto lo que quiere decir es instrumentar mecanismos de contención geográfica. Contención geográfica. Necesitamos que las personas que viven en las zonas de baja o nula transmisión permanezcan en esa zona de baja o nula transmisión, que no se desplacen a zonas de mayor transmisión, y viceversa, que quienes vivimos en zonas de alta transmisión no vayamos a zonas de baja transmisión, porque esto transportaría los contagios. Recordarán que, como venía la Semana Santa, especificamos que no eran vacaciones, y por eso enfatizamos la importancia de cerrar la actividad turística, la actividad hotelera, para que no hubiera desplazamiento, como le ocurrió a algunos de los países europeos más afectados, y logramos evitarlo. No se propagó en el territorio nacional. Y por último, mantener, aún después del 30 de mayo, cuando acaba la Jornada Nacional de Sana Distancia, la protección con estas medidas de sana distancia de las personas adultas mayores y las personas
que tienen enfermedades crónicas que los hacen más susceptibles a complicarse o tener desenlaces fatales, y las mujeres embarazadas. Por lo tanto, las acciones de control que serán propuestas para su formalización en el Consejo de Salubridad General son estas tres. La Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo y posteriormente se conservaría o se recuperarían las actividades normales. Entonces, en los municipios donde hay baja o nula transmisión, anticipadamente salen de las medidas de mitigación comunitaria, anticipadamente, y esto representa el éxito que ha habido en esas comunidades. Los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo y en todos los casos el 1 de junio ya recuperamos de una manera escalonada, de una manera organizada, las actividades económicas, sociales y de la vida pública. Y recordarles aquí que todo depende de que se sigan cumpliendo las medidas. Regiones del país donde no se cumplan las medidas, no se va a lograr lo que se proyecta, va a aumentar la transmisión y podría ser imposible, inviable, no recomendable que se levanten las medidas. Entonces, ojo, hay que extremar la reducción con todo lo que se necesita para lograrlo. Y tercero, que ya dijimos, se mantendrán hasta nuevo aviso las medidas de protección de las poblaciones con mayor riesgo. Concluyo, primero, agradeciendo al grupo científico. Hoy mencionamos solamente a quienes de manera directa contribuyeron con su información y con sus análisis y con sus recomendaciones. En este momento están aquí enlistados, pero hay una comunidad más grande. No quisimos ponerla en este momento, puesto que de manera directa para estas recomendaciones no fueron partícipes, pero son parte de un colectivo académico que seguirá colaborando con nosotros y les agradezco. Los menciono por institución: el CIMAT, el Centro de Investigación en Matemáticas. Hay dos grupos académicos. El segundo grupo académico del CIMAT, además, tiene una colaboración con el Instituto de Matemáticas de la UNAM, el grupo de CONACYT y el grupo de funcionarios de la Secretaría de Salud y del IMSS, que somos todos los ahí mencionados epidemiólogos y que estuvimos procesando estas recomendaciones para formularlas. Finalmente, un mapa y una tabla. En el mapa, y agradecemos aquí a Emiliano Calderón, líder de la Estrategia Digital Nacional, que lo elaboró, es el mapa técnico que nos permitirá ya no solo visualizar los municipios afectados, sino los municipios en los que se va a levantar las medidas de mitigación el 17 de mayo, y son los que están en verde. Todas las zonas verdes van a poder regresar a la normalidad el 17 de mayo. Esto incluirá la actividad escolar, se recuperará la actividad escolar en esos municipios. Los municipios en amarillo son aquellos municipios que están colindantes geográficamente con las zonas de alta transmisión, y obviamente los que están en rojo son las zonas de alta transmisión. En estos otros tendrán que esperar hasta el 1 de junio, y respecto a actividad escolar que acabo de mencionar, obviamente también esto tiene que ser puesto a disposición de la autoridad escolar del país, que es el titular de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Educativo Nacional, tal como lo hicimos al inicio cuando se implantaron las medidas, y justamente la suspensión de las escuelas fue la primera medida que se logró. Termino con la tabla para que vean ustedes el número de municipios que lograríamos liberar de estas medidas de mitigación. Están por estado, y hay 3 categorías: con contagios, son los que están pintados en rojo; vecinos de contagios, los que están pintados en amarillo; y finalmente sin vecindad y sin contagios, que son los pintados en verde. Si nos vamos al final de la tabla, vemos que tenemos
979 municipios que están en la zona verde, la zona que se podrá liberar más pronto, y los otros gradualmente de acuerdo a cómo se vaya teniendo éxito. 1021 los que son vecinos y 463 los que tienen alta transmisión. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.